bloqueadores, receptores D2 a nivel del núcleo. Y los fármacos típicos de baja potencia, aquí se los puse. Clorpromacina, la fludaracina y la fludaracina. Los de alta potencia, que se requieren una sola vez al día, flufenacina, el haloperidol, el pimoside y el tortensel. Son fármacos de primera generación, los que tienen sus efectos adversos que hemos revisado, que son los síndromes extrapiramidales y aspectos de tipo colinérgico, aspectos de tipo histaminérgico. Los de segunda generación, su mecanismo de acción es bloquear receptores D2, pero recuerden los receptores serotoninérgicos, y estos son eficaces contra los síntomas negativos y también contra los positivos. Los fármacos que ustedes ven aquí son los nombres comerciales de cada uno de ellos. Todos estos fármacos producen esos tres efectos, básicamente. Estos serían los antipsicóticos, de una manera de hacerles un pequeño recordatorio y sus indicaciones y sus eventos adversos que pueda tener este tipo de fármacos. Por lo tanto, les mandé a ustedes un tema que se llama depresión mayor. No depresión mayor. Entonces, ustedes en su lectura pues, deben ser un trastorno emocional con un sentimiento de tristeza constante, pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También se le denomina, ¿verdad?, esta clasificación como trastorno mayor o depresión clínica. Esta alteración pues, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de la persona. Obviamente les va a causar muchos problemas físicos y emocionales. Y esto les va a conllevar a que tengan problemas para realizar las labores cotidianas. Y lo más grave es que sientan que no vale la pena vivir. Aquí tenemos que poner focos rojos. Muy importante. Focos rojos, focos rojos. No vale la pena vivir. Muy importante. Entonces, más que una sola tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad, muchachos, como lo que muchos. Y puede recuperarse de la noche a la mañana de una manera muy sencilla si hacemos una buena evaluación. Entonces, la depresión va a requerir un tratamiento a largo plazo, jóvenes. ¿Sí? A largo plazo. Entonces, estos son los posibles tratamientos que se pueden aplicar. Los síntomas de una depresión pueden producirse solamente una vez en la vida. Por lo general, estas personas cursan con varios episodios durante la vida. Y durante estos episodios, los síntomas pueden variar en esas crisis depresivas. Entonces, pueden ser gran parte del día o casi todo. Entonces, en la depresión mayor, ustedes tuvieron una sintomatología y la sintomatología puede variar, depende de las crisis, del estado ambiental, del estado social, del estado emocional del paciente, o qué causó que la paciente cayera en esa crisis depresiva. Pero definitivamente con los sentimientos de tristeza, la ganas de llorar, el vacío, la desesperanza, y no vale la pena. Algunas crisis, no todas, son con arrebatos de enojo nada más, de irritabilidad o frustración, incluso por poca importancia. Esto es muy importante. No todas las depresiones se van a presentar con tristeza. También la paciente que cursa con depresión tiene estos arrebatos de enojo, como expliqué. Las crisis pueden manejarse también con una pérdida de interés. Uno tiene placer en la mayor parte de las actividades que hace.
entre ellas las relaciones sexuales, dejan de ir al deporte, dejan de ir a pasatiempos que ellos hacían normalmente. También los pacientes pueden variar en sus crisis cíclicas depresivas antes de ser una depresión mayor. Algunos pacientes tienen cansancio y falta de energía, entonces hacen mucho esfuerzo en realizar esas funciones. No todos son sentimientos de tristeza. También otra forma de expresar es la ansiedad. O andan con mucha agitación o tienen mucha inquietud los pacientes. Son crisis que pueden durar un día, dos, y no desaparece. Ese mismo paciente puede tener cansancio y falta de energía dentro de 3 días. Los pacientes también, tienen una variabilidad de respuestas somáticas, una variedad de respuestas psicológicas, entre ellos, pues la actitud para razonar, hablar o movimientos corporales. Reitero, ellos se sienten con sentimientos de culpa y tienen algunos fijación de recuerdos de fracasos anteriores o autorreproches, muchachos. Eso es muy importante. Entonces, los grandes ejecutivos tienen dificultades para generar sus funciones ejecutivas, como tienen dificultades para pensar, concentrarse, tomar decisiones o recordar cosas. Así se presenta. Puede llegar un paciente nada más ejecutivo con esos datos de dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones, pero no trae tristeza, no trae enojo, no trae problemas de sueño, nada más trae este problema. Algo le está pasando al paciente. Lo que ustedes investigan, pues ya se la cargan, entonces puede ser una depresión. Y lo más grave, vuelvo a repetir, que el paciente pueda tener pensamientos frecuentes, recurrentes sobre la muerte. Estos pacientes pueden llegar a tener un dolor crónico de espalda o de cabeza. Entonces, es muy común en todos los pacientes que tienen estos datos depresivos. Los datos depresivos que les acabo de mencionar pueden ser ya muy graves, en donde ya el paciente tiene graves consecuencias en sus actividades personales, sociales y familiares, o relaciones con otras personas. Ya hablamos de depresiones bipolares, depresiones distímicas, depresiones mayores, etc. Entonces, algunas personas dentro de este cuadro pueden sentirse infelices o en tristeza en general y no saben por qué. Entonces, estas terapias que les presento es un problema que padecen muchísimas personas en este planeta. Lo más grave es que el 44 y el 77% reciben tratamiento. Un 30% no son diagnosticados o no van con el psicólogo. Entonces, esto es muy importante. Es decir, es de diario vivir eso. Por lo tanto, es muy importante entender lo que es un fármaco que vamos a tratar, toda esta variabilidad somática, psicológica, biológica de un ser humano que está expresando una depresión. Y todo empezó con este medicamento que se llama hipronacida en el 57, en donde nuestros pacientitos, ¿verdad?, pues generaban este tipo de problemas. Entonces, tenemos que revisar, muchachos, tenemos que revisar la diferencia entre la depresión o los síntomas depresivos. Tenemos que saber cómo manifiesta la depresión en niños, que son totalmente diferentes, los adultos. Hay similitudes,
Pero hay unas diferencias muy importantes. Los niños más pequeños consisten en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a la escuela o bajo peso. En los adolescentes, muchachos, es muy común que, aparte de los que les acabo de decir, ellos se sienten negativos e inútiles. Ellos tienen ira, no irritabilidad. Tienen una dificultad en el rendimiento escolar y, lo más importante, se sienten muy incomprendidos o son muy extremadamente sensibles. Son los candidatos a la farmacodependencia, en el sentido de consumir, ¿verdad?, drogas de uso recreativo o alcohol. Pueden comer o dormir demasiado, pueden generar actividades de autolesionarse, perder las actividades habituales y aislamiento. Evitan la interacción social. Es muy importante la forma en que se presenta la depresión en adultos. En adultos mayores es parte normal del envejecimiento este problema. Y siempre hay que tomarlo en serio y no a la ligera. Ya es viejito. No. Tiene un problema como si fuera un joven. Entonces, lamentablemente, en adultos mayores no se diagnostica esta situación. Entonces, porque muchos de ellos no buscan ayuda. En los adultos, la depresión se puede manifestar, fíjense bien, con problemas de memoria o cambios de personalidad, con dolores físicos, obviamente la fatiga, muy común la pérdida del apetito, por eso pierdo el peso mucho, y lo más grave, problemas de sueño, pérdida de interés en el sexo, que no son resultado de la aplicación de ningún medicamento ni de enfermedad, es propio de la edad. La depresión en adultos, ellos quieren quedarse en casa con frecuencia, en lugar de salir o socializar o a cosas nuevas. Igual, foco rojo, suicidio, en especial hombres mayores. Esto es básico, entender, comprender las diferencias. Y yo no he estado hablando de depresión mayor, estoy hablando de un estado depresivo. La depresión mayor es otro contexto, la distimia es otro contexto. Por eso les dejé casi una semana para que ustedes tuvieran depresión mayor, lo que es una paciente, un ser humano con depresión. Yo estoy hablando de síntomas, estoy hablando de cuadros depresivos, alteraciones bioquímicas, neurológicas, estoy hablando de trastornos. Entonces, comentaba yo que la iproniazida, ¿verdad?, es un fármaco que se utilizaba para la tuberculosis, fíjense bien, en el 57, igual que la amitriptilina, y después de programar ese medicamento se dieron cuenta que este fármaco servía más como estabilizador del ánimo que para la tuberculosis. Entonces, a raíz de este hallazgo, se empezaron a generar, así de sencillo, se empezaron a generar los diferentes antidepresivos que en la actualidad tenemos. Entonces vieron que el paciente que tenía tuberculosis le daban el medicamento, se sentía muy bien y empezaron a investigar. Después vino este señor Kuhn, introduce la imipramina, ¿sí?, es una alternativa a la de depresión, pero lo más importante, muchachos, de la imipramina es que este fármaco, como la ven, tiene una similitud, así como con un antipsicótico, que es precisamente
la clozapina. Entonces, causaban tranquilidad y ansiedad. Entonces, el tofranil, que es la imipramina, lo empezaron a utilizar en aquellos años 50 como un medicamento para la depresión. Después de la imipramina ya vinieron toda la secuencia de antidepresivos. Y se les consideran tricíclicos estos antidepresivos. En la actualidad, muchachos, hay más o menos unos 30 agentes antidepresivos, muy eficaces, selectivos o mixtos. Pues, tienen diferentes mecanismos de acción, tienen una farmacocinética y farmacodinámica diferente. Entonces, a grandes rasgos, hablar de antidepresivos, todos tienen y forman un mecanismo similar de acción. Cada uno, todos van hacia un mismo objetivo, pero difieren en su perfil de efectos colaterales. Y también en su eficacia en indicaciones en otras patologías psiquiátricas. Esto es muy importante. Entonces, los agentes antidepresivos actuales tienen un efecto serotoninérgico o catecolamínérgico. Noradrenalina. Estos fármacos actúan a nivel presináptico o bien actuando como agonistas o antagonistas de los receptores presinápticos. Por lo tanto, todos estos medicamentos van a concluir en la misma vía común, las vías monoamínicas. Allá por los años 65, por allá más o menos, un señor de nombre ruso, que no me lo puedo yo aprender todavía, ¿sí? No me lo puedo aprender. Planteaba en el 65 un defecto en el sistema del locus coeruleus. Por ahí él empezó a sentir que estos trastornos que presentaba el paciente de adaptación, en aquellas épocas no le llamaban depresión, llamaban síndrome de adaptación, básicamente. En 1967 se describe por primera vez la teoría de una deficiencia serotoninérgica, jóvenes, en el 67. Por primera vez. O sea, más de 40 años con eso. Entonces, hoy en día se sabe que la serotonina y la adrenalina causan una depresión, pero que actúan los dos. No pueden ser separados. Por lo tanto, los antidepresivos, el efecto sobre las neuronas es inmediato, pero hay acciones que nuestro antidepresivo que vamos a ver evidencian su efecto a mediano o a largo plazo. Entonces, el efecto terapéutico antidepresivo es mediano a largo plazo y nunca a corto plazo. Finalmente, pues, la pregunta es, ¿cómo actúa? Finalmente, actualmente van las adaptaciones intracelulares que se van experimentando durante un tratamiento antidepresivo, jóvenes, a largo plazo, no a corto plazo. Se han encontrado que el objetivo blanco son los sistemas ligados a las proteínas G. Ahí actúan el antidepresivo a largo plazo. Entonces, la mayor parte de estos antidepresivos que vamos a revisar actúan modulando las proteínas G y el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, de preferencia el AMP cíclico, que sabemos que influye secundariamente en la expresión génica. Entonces, mi antidepresivo, no importa cuál sea, van a tener la misma vía común. Los efectos o los patrones en la administración prolongada, el beneficio que tienen es que hay cambios a nivel genómico. Entonces, es muy importante señalarles a ustedes
el conocimiento de estos fármacos, de estos antidepresivos, modulan la expresión del gen del receptor de los glucocorticoides. Regulan la expresión del gen de la proteína que acabo de mencionarles y regulan la transcripción del gen de la proteína. Entonces, quiere decir que estos fármacos, igual que los demás, pero a largo plazo, mejoran la función neurológica, produciendo mejoría en la producción de crecimientos dendríticos, sinápticos y mejoría en la función neural. ¿Por qué? Porque tienen a largo plazo en la transcripción genómica. Recuerden que la corticotropina es responsable de nuestro estrés. Se regula, maneja el proceso de genes. Va y se mete al gen de la recepción de los glucocorticoides, para que sean buenos receptores. Los genes que producen las proteínas G, que sigan produciendo buenas proteínas G. Y el CREB, si ustedes recuerdan, es el factor de transcripción para iniciar la polimerización, el corte de la cromatina para formar proteínas nuevas. En pacientes con trastornos depresivos, estos están alterados. Entonces, todo esto son conceptos de dónde va mi imipramina, dónde va mi sertralina, dónde va, qué cambios tengo y qué beneficios tengo de este fármaco. También estos antidepresivos que vamos a revisar tienen un efecto inductor neurotrófico. Así que si tienen un efecto en la expresión genómica, por concordancia y secundariamente, tienen un efecto inductor de factores tróficos. O sea, producen NGF y BDNF, estimulan la producción. En un paciente con depresión están deprimidos a largo plazo. Donde van a estimular de mayor preferencia los factores tróficos es en el hipocampo y la corteza prefrontal. Allí es donde se ha encontrado en estudios que cuando un paciente ya tiene 1 año o 2 usando un antidepresivo, se ha visto un incremento del crecimiento de las dendritas, espinas dendríticas, mayor conectividad y mayor maduración de la zona. Entonces, se ha consolidado, pues, que la teoría de los factores tróficos son importantes para mejorar la función neuronal. Bien, otra de las teorías es que cuando fallan estos factores tróficos, el paciente cae en depresión. Y se ha encontrado esto, ¿verdad? Entonces, hay un estudio, quiero comentarles, que unos señores, señores, lograron demostrar que 2 antidepresivos, que vamos a revisar más adelante, que es la descipramina y la niaserina, estos 2, no todos. Fíjense bien, a nivel de la corteza, a nivel de la quinta corteza, a nivel de la quinta capa de la corteza cortical, sí, encontraron unas proteínas que ellos denominaron FGF2, Growth Factor. Entonces, estas proteínas en la capa 5 de la corteza cerebral y del hipocampo, ¿verdad?, estimulaban el crecimiento. Entonces, encontraron que la fluoxetina también actúa en estas capas estimulando estos factores tróficos. Esto es muy importante que tengan esa visión respecto a los procesos que estamos revisando. Muy importante darles esta explicación antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en estos aspectos de los antidepresivos básicos.
Entonces, así se manejan los síntomas, cómo se iniciaron los antidepresivos en nuestra época, ¿verdad? Cómo generaron los antidepresivos. Por lo tanto, se demostró que este medicamento tricíclico derivado de la clorpromazina, que es un antipsicótico, en el 58 tenía mejor actividad antidepresiva que neuroléptica. Pues si fijan ustedes, la nitramina, por eso se le considera muy buena. ¿Por qué? Porque seda al paciente, como si fuera un paciente esquizofrénico. Entonces, la nitramina es un antidepresivo sedativo 100%. Es bueno para aquellos pacientes que andan inquietos, que no duermen. Los que tienen problemas de dormir, la nitramina los pone a dormir y les mejora el estado depresivo que ellos traen. Ya hablé de la depresión en adultos y les presento a ustedes la clasificación. Tricíclicos y tetracíclicos. IMAO, tricíclicos y tetracíclicos. IMAO, ahí los tienen los IMAO. Unas indicaciones muy especiales de los IMAO, ¿eh? Ya cuando los usamos es porque de plano ya todo nos falló. Entonces sí es importante conocerlos. Los IMAO, tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que tienen los nombres. Inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, más sobre noradrenalina. Inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, más sobre la noradrenalina, la venlafaxina, duloxetina y la válgame el nombre, ahorita les digo el nombre, desvenlafaxina. Entonces es la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina del grupo este. Esos tres fármacos corresponden a este grupo de antidepresivos. Ahí tienen los nombres comerciales. Les decía de la mianserina ahorita, la explicación que les di, y en los estudios que estimulaban esos factores tróficos. Y la desiprimamina, que les mencioné ahorita, aquí están. Estos se encontraron que producían la estimulación de esta proteína para el crecimiento y la expresión neurítica de las neuronas a largo plazo. Tenemos nuestros inhibidores selectivos de la recaptura exclusiva de noradrenalina, que es la reboxetina, nada más a noradrenalina, y noradrenérgicos selectivos, ¿sí? Noradrenérgicos selectivos de serotonina, como antagonista, la mirtazapina, y hay otros tres que vamos a mencionar durante la charla. Estos serían, pues, la presentación de sus antidepresivos para los trastornos depresivos, pero no para la depresión mayor. Son los medicamentos que vamos a utilizar para tratar pacientes con depresión. Comenzaremos entonces con nuestros antidepresivos tricíclicos. Son drogas que son comadres, así se les llama, con los antipsicóticos. Por eso hablé de la amitriptamina. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son comadres de los antipsicóticos.
similares a las fenitiacinas y a los tripsanteros. Por eso estos fármacos actúan también bloqueando DOPA. Muy importante que no queden escapar. Entonces, estos agentes antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de norepinefrina, serotonina y en menor medida, muchachos, la DOPA. Pero el problema de los tricíclicos es que también van a bloquear, como los antipsicóticos, receptores colinérgicos. Y recuerden que los antipsicóticos, al ir a bloquear los colinérgicos, nos producían los síntomas extrapiramidales. En este caso, los tricíclicos van a ir a bloquear los receptores colinérgicos muscarínicos, que nos van a producir, en vez de síntomas extrapiramidales, nos van a producir síntomas urinarios, donde el paciente se le da dificultad para orinar, se queda de boca, arritmias, a diferencia del otro. El problema de estos antidepresivos tricíclicos, sus efectos secundarios, es que también bloquean los receptores histaminérgicos y alfa-1 adrenérgicos. Ustedes se fijan, los antipsicóticos tenían esta función. Entonces, estos mecanismos están asociados a los diferentes efectos colaterales. A diferencia de los antipsicóticos, estos no producen síntomas extrapiramidales ni discinesias que mencionaba. Básicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos pacientes, de estos medicamentos, perdón? Bueno, estos van a actuar, vean ustedes, estos medicamentos que aquí tienen, estos son los tricíclicos, estos son los nombres. Acuérdense, estos van a bloquear serotonina, norepinefrina y DOPA. Entonces, estos tienen dos tipos de acción. Tienen una acción temprana, en cuanto se administran, empiezan a hacer su efecto. Y acciones a largo plazo. Los que estoy mencionando, dentro del mecanismo de acción, el beneficio de usarlo de la Nepsic en mi paciente, es que bloquea la captación, muchachos, de aminas. De estas 3 aminas que les mencioné. Y esto hace que aumente el neurotransmisor a nivel sináptico. Por consecuencia, hay una disminución del recambio del neurotransmisor que nos va a dar una disminución de la frecuencia de descarga neuronal. Y dentro de las acciones mediano a largo plazo, lo que hacen estos fármacos, muchachos, en hallazgos neuronales, se dice que cuando hay un déficit depresivo postsináptico, lo que hace la neurona es que aumentan los receptores para poder captar la deficiencia de serotonina o noradrenalina. Y lo que hace los antidepresivos es que hay una regulación cuesta abajo de los receptores beta, o sea, lo disminuye. Y al disminuir los receptores beta, van a disminuir la formación de AMP cíclico. Los cambios de estos antidepresivos es cambios en los receptores alfa adrenérgicos y en los serotonina. O sea, noradrenalina y serotonina. Desgraciadamente, en los últimos años se ha abandonado el uso de algunos de ellos, ¿sí?
en la depresión mayor, por los efectos colaterales que podamos tener. Entonces, los efectos colaterales que tienen una mejor o baja presentación, ¿sí?, serían aquellos antidepresivos que no tuvieran tantos efectos secundarios. Entonces, los antidepresivos han mostrado muchísima eficacia en las depresiones severas. Muy importante. Entonces, todos estos medicamentos tricíclicos debemos tener en cuenta factores cardiovasculares y ortásticos, y hipotensiones ortostáticas, porque producen este problema. Entonces, pacientes con patología cardiovascular mayores de 40 años, es importante una evaluación electrocardiográfica muy importante. Si el electro de estos pacientes muestra normalidades, ¿verdad?, no suspender el medicamento y darle un seguimiento frecuente con el cardiólogo. Entonces, si un paciente con este tipo de antidepresivos tricíclicos tiene un bloqueo de rama, se desaconseja el uso de este. Como hay personas de edad que son muy sensibles a los efectos colaterales, o pacientes con antecedentes de ansiedad, muchachos, que requieren siempre iniciar con dosis bajas. Esa es la recomendación muy importante. Por lo tanto, se recomienda este tipo de tricíclicos administrarlos por la noche. Y la primera semana, dosis baja. Ya la segunda semana, ¿verdad?, esta dosis puede ser aumentada hasta obtener la dosis terapéutica que recomienda el fármaco como tal. Pero yo les recomiendo a ustedes, de preferencia, utilizar dosis menores, porque van a disminuir los efectos colaterales, pero en casos de gran resistencia o severidad, o de resistencia del paciente, bueno, pues aumentar la dosis que le corresponde a cada fármaco a la dosis máxima que pueda tener cada uno de ellos. En este tipo de antidepresivos tricíclicos, se observa, muchachos, más o menos un buen resultado de su tratamiento entre los 10 o 20 días, más o menos, del tratamiento sostenido, que sea constante. Más o menos se ve por ahí el efecto positivo, más o menos. Y luego, de 3 a 4 semanas, con un buen tratamiento, mejora. Pero si después de la tercera semana, muchachos, no hay mejoría en ninguno, entonces se está hablando de que hay una resistencia a este tipo de fármacos. Y antes de pensar en cambiar, ¿no?, es cuestión de que ustedes y yo aseguremos que el paciente realmente se esté tomando el medicamento. Uno. Segundo, confirmar realmente el diagnóstico, si estamos en lo correcto, y plantear de alguna manera al paciente cambiar de agente antidepresivo, básicamente. Serían las formas de cómo trabajar estos antidepresivos, los efectos y los mecanismos. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, esta diapositiva que les mandé es las vías serotoninérgicas del núcleo del café. Aquí tienen el núcleo del café. De aquí se produce toda la serotonina que va a viajar junto con las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas. Entonces, aquí abajito está el locus coeruleus, que es donde se produce la noradrenalina. Este sería el locus coeruleus de las vías serotonínérgicas que inervan todo el encéfalo
donde hay receptores del 5 al 7, con sus subdivisiones diferentes. Entonces hay a niveles límbicos, corticales, parietales y occipitales, y a nivel cerebral. Entonces los inhibidores de la selectividad de serotonina únicos son esos. Esos son los nombres comerciales de esta clasificación de medicamentos. Ahí los tienen. Esos se consiguen muy fácilmente sin receta médica. Si alguien ya sabe que es que porque retardan la eyaculación, va y lo compra. Lo empieza a tomar, es feliz en el sexo, pero no sabe qué está haciendo. Entonces, uno de los efectos beneficiosos de los antidepresivos es que retarda la eyaculación en un paciente que tiene eyaculación precoz. Un efecto beneficioso. Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son estos, tienen sus indicaciones. Entonces, gracias a la fluvoxamina, allá en Europa, allá se descubrió en Estados Unidos, y la fluoxetina en Estados Unidos. Entonces, hubo un cambio muy, muy bueno para todos los pacientes, en donde pudimos ya entender una buena evolución en el tratamiento en los últimos 15 años. Pero la historia nos dice que a mediados de los 80, por ahí, acuérdense que los tricíclicos eran los de primera elección, en donde eran manejados a corto, mediano plazo, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Por lo tanto, más o menos como en los 90, por ahí, se impusieron con muchísima facilidad estos grupos de inhibidores selectivos de la serotonina, por el gran beneficio y los resultados que se encontraron. Entonces, ¿por qué estos pacientes que reciben ISRS tienen un perfil de baja toxicidad, menos efectos colaterales, muchachos, y una eficacia comprobable, en donde los psiquiatras, un servidor, el neurólogo, el médico, los puede administrar, porque sabemos de esta baja toxicidad, a diferencia de los tricíclicos, porque estos no van a los colinérgicos, histaminérgicos, van selectivamente a la serotonina. Por ejemplo, se dicen por ahí que en la fase aguda de los procesos hay mucha gente que mejora con estos medicamentos en la fase aguda del problema. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Este es, pues, una sinapsis serotoninérgica. Recordando que el triptófano es el precursor. Y yo les había dicho y comentado que si el paciente con depresión mayor, química bipolar, no produce o no consume triptófano, entonces el problema es el triptófano y no todos los mecanismos que hemos estado charlando. Entonces yo les recomiendo a ustedes que cuando estén pensando en una depresión, inicien tomando tabletas de triptófano al paciente. Denle triptófano a las dosis recomendadas. Entonces, si el paciente tiene una mala absorción intestinal, gastritis, colitis, si el paciente tiene problemas de coagulación, toma anticoagulantes, entonces, aunque coma, el triptófano no lo va a absorber. Entonces, el triptófano no se absorbe por estas entidades que les acabo de mencionar. Si el paciente es sano, el niño, el adulto, el joven, no tiene ningún problema, denle triptófano inicialmente, se lo recomiendo. No necesitan receta médica,
un producto, es un aminoácido, es una proteína. Se puede tomar el paciente normalmente. Mientras verifican que el problema no sea la absorción del triptófano. Entonces, esta es una sinapsis típica donde tenemos nuestros receptores del 5H1 al 5H7. Pueden ser que aquí hay autorreceptores y acá están los receptores posinápticos del 5.1 al 5.7. Aquí es una diapositiva que esquematiza los tipos de receptores. Pero lo más importante es esto. El mecanismo de acción es que este antidepresivo inhibe la bomba de captación presináptica de la serotonina. Inhibe. Esta inhibición de la recaptación, que es esta, entonces aumenta la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico transitoriamente, ¿sí? Porque la serotonina baja es la responsable de la depresión. Lo que posteriormente les comentaba, al haber mucha serotonina, uno de los mecanismos que hace la neurona es que aumenta la producción de receptores. Mucho. Entonces, lo que hace este mecanismo es que estos receptores los bloquea y los elimina para que quede la cantidad normal, por eso le llaman down regulation, o mejorar la regulación cuesta abajo de los receptores postsinápticos. Y esto hace mejoría en la facilitación de la transmisión de la serotonina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más conocido? Se ha dicho y se conoce que la acción terapéutica es a través de la estimulación de los receptores 5HT1A. 5HT1A. ¿Alguien sabe por ahí qué función tiene el 5HT1? El 5HT2. ¿Alguien sabe? Porque ahí va nuestro antidepresivo, ahí va la fluoxetina, ahí va. Bueno, según lo que leímos, si bien entiendo su pregunta, el primero reduce la síntesis de la 5HT, mientras que el segundo atenúa su liberación. Atenúa la liberación. Bien. Entonces, uno es excitatorio, que produce ansiolisis, y el otro es inhibitorio, como el D1 y D2. Entonces, el receptor 5H1 es un neuromodulador. ¿Sí? Entonces, al activarse este receptor, muchachos, fíjense bien, provoca la liberación o la inhibición de la noradrenalina a nivel del locus coeruleus, que posteriormente con su uso cotidiano se reduce o se aumenta, ¿verdad?, su modulación. Entonces, lo que hace un paciente con depresión es que trae también ansiedades, agitación. Entonces, la noradrenalina es responsable. Entonces, estimulando este receptor, modificamos esos signos que se mencioné yo a ustedes. Entonces, el 5HT1 es muy importante porque la desensibilización de este autorreceptor
¿verdad? A nivel postsináptico, porque es a nivel pre y postsináptico, ¿sí? Bien, ustedes aumenta a través de los niveles de serotonina y puede mejorar la recaptación de serotonina. Y al mismo tiempo inhibe las monooxidasas. Entonces, es importante conocer, porque la quetiapina, por ejemplo, también actúa sobre el 5-HT1. Entonces, la quetiapina nos sirve para los trastornos bipolares. Estamos tratando una depresión y una psicosis al mismo tiempo. Entonces, el 5-HT1 muestra mucha eficacia en el alivio de la ansiedad, de la depresión, mucho alivio en los aspectos bipolares. El 5-HT1, al activarlo a nivel presináptico, postsináptico, nos da básicamente muy buenos resultados. Entonces, modula la liberación de serotonina. También, nuestro ICRS lo que hace es que al activar el receptor 5-HT1A, se ha demostrado que mejoran el proceso cognitivo, el aprendizaje, la memoria, porque inhiben la liberación de glutamato y acetilcolina cuando se activan estos receptores. Pues cuando les leía a ustedes la forma de presentación, los pacientes ejecutivos tienen problemas de concentración. Entonces, la activación de estos receptores van a mejorar esos datos depresivos. Entonces, porque inhiben la inhibición del glutamato y la acetilcolina. Si antagonizamos este receptor, ¿sí? Mejoramos muchísimo el proceso de memoria y aprendizaje. Si lo antagonizamos. Fíjense nada más. Otros efectos que ha tenido la activación de este receptor 5-H1A, muchachos, a nuestro paciente irritable y con ira, le va a disminuir la agresión y le va a incrementar un comportamiento sereno, apacible, le va a dar mayor sociabilidad al paciente. Es muy importante. Le va a quitar la impulsividad. Y inhibe una conducta de... También, les dije, actividades sexuales facilitan la constancia sexual y la excitación. Entonces, es muy bueno este receptor 5-HT1A porque en los pacientes bulímicos disminuye la ingesta de alimentos. Y en la anorexia mejora este proceso. Y en los pacientes con depresión que tienen problemas de sueño, pues prolonga la latencia del sueño MOR. Mejoran estos pacientes que tienen depresiones respiratorias inducidas por opiáceos. Vean ustedes lo importante de conocer un receptor, los fenómenos que puede estar produciendo su agonismo presináptico o su agonismo postsináptico. Entonces, en el área de la endocrinología, al aplicar nosotros a nuestro paciente un SRS, una sertralina, fluoxetina, que les decía, el muchacho va en receta médica, y vean lo que le puede estar pasando a un paciente que no conoce. Al activar estos receptores 5-HT1A, desde el punto de vista de endocrinología, secreta varias hormonas, produce más cortisol, produce corticosterona, produce el adrenocórtico, produce oxitocina, produce prolactina, muchachos, hormona en crecimiento y beta-endorfinas. Este receptor no afecta a la vasopresina o la secreción de renina para tener problemas cardiovasculares. Entonces, vean ustedes cómo es importante el paciente que está buscando paz, pues está produciendo endocrinológicamente
otros fenómenos que se desconocen. Muy importante, pues, el mecanismo de acción de estos pacientes, porque inhiben a este receptor presinápticamente hablando. El efecto terapéutico es la estimulación de los receptores 5-HT1A y en 4 áreas. 1. Este receptor 5-HT1 va a estar a nivel de la corteza prefrontal, va a estimular la vía prefrontal. En los pacientes que tienen el TOC, desinhibe el proceso. En los pacientes con trastornos del pánico, va a la corteza límbica y al hipocampo. Ahí va y se mete al hipocampo y la amígdala al receptor 5H1A. Y para la bulimia o la anorexia, el ICR se mete al hipotálamo, el núcleo dorsomedial, ventromedial. Ahí se mete y le produce mejoría al paciente. Entonces, nuestro antidepresivo tricíclico, nuestro antidepresivo selectivo serotonina, son aspectos generales muy importantes que ustedes deben haber conocido. Entonces, no tienen efectos secundarios para los otros pacientes, recuerden, no tienen efectos tóxicos, pero su mecanismo de acción es trabajar sobre este receptor 5-HT1. 5-HT1. Esa es la vida real de una sinapsis serotoninérgica. Vean ustedes. Esto es un curso de farmacología completa. Pero para ustedes sería especificarles lo más contextualmente hablando. Entonces, aquí viene nuestro triptófano, que decía Delen, triptófano que vamos a comer, va por la sangre, entra a través de un transportador, y el triptófano pues lo vamos a convertir en serotonina. Hay fases, triptófano hidroxilasa, descarboxilasa. Tenemos nuestros receptores alfa adrenérgicos, tenemos nuestros receptores, que ustedes ven aquí, los sinápticos, y vean ustedes dónde actúan los triptanos, en el actoreceptor 5-HT1, 5H1B, y aquí está nuestro receptor que estamos practicando, 5-HT1A. Y luego la mirtazapina, limón, las anfetaminas, la buspirona, la metilina, los apinas, antipsicóticos, mirtazapina. Vean ustedes los diferentes mecanismos de acción. Entonces, nuestro ICRS es un fármaco que actúa aquí. Ya había explicado. Obviamente, otros fármacos van a actuar sobre la serotonina. Recuerden que una neurona tiene todos los receptores para todos los neurotransmisores. ¿Dónde va a actuar nuestro receptor? Nuestro ICRS 5-HT1, no en todos. Aquí nada más en este receptor post y presinápticamente hablando. Entonces, los usos clínicos de los ICR son muy buenos en los aspectos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque son compadres casi de los antipsicóticos. Entonces, los ICR están muy bien determinados para estos cuadros, ¿verdad? También hay que tener cuidado en los pacientes que tienen trastornos hepáticos, muy importantes. Los ICRN, hay indicaciones muy específicas que les voy a pasar más adelante para los trastornos de pánico, agorafobias. Son muy indicativos los ICRS.
los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ¿sí? Son los fármacos de elección, obviamente para la depresión, ¿sí? Entonces, cuando un tratamiento ha completado 4 semanas y ha mejorado el paciente y ha producido una remisión de los ataques, mejoría en sus efectos depresivos, entonces, si vemos que no mejora, entonces hay que cambiar de antidepresivo. Entonces, durante el tratamiento, en esta clasificación, no es conveniente aumentar la dosis, porque aunque aumenten 4 o 5 tabletas, ya no hay efecto terapéutico. ¿Por qué? Todos estos ICRS tienen una vida prolongada hasta 4 a 36 horas. La sertralina tiene una vida de 24 horas, paroxetina de 36. Entonces, ustedes se van a encontrar que el paciente puede estar tomando paroxetina 3 veces al día y eso no es adecuado, aparte que no le va a hacer efecto. Este tipo de clasificación, por lo regular, es una dosis al día, muchachos. Por lo regular, es muy raro utilizar dosis mayores. La sertralina y la paroxetina, mucha eficacia en el trastorno obsesivo compulsivo y en los tratamientos de trastorno del pánico. Los citaloprames y los escitaloprames para irritabilidades, agarofobias, muy importante. También este grupo que estoy mencionándole se usa muchísimo en el trastorno disfórico de la fase luteal tardía. La fase luteinizante, que no supimos saber cuál era el ciclo menstrual, ¿verdad? En la bulimia nerviosa, trastornos de personalidad clúster B, así se le llama, y en los trastornos de estrés postraumático. Son indicaciones muy importantes de este grupo de fármacos específicamente. Preguntas. ¿Ha estado comprendiendo? ¿Sí? Los efectos secundarios, todo eso, ¿verdad? Lo vamos a ver después. Lo más importante es que ustedes chequen bien este aspecto. Preguntas, jóvenes. Vamos a dejar 15 minutitos para un café. Son las 11. 11:30 los veo otra vez, ¿ok? Échense un café, un burro, 11:30 nos conectamos. Bien. Gracias. Sí, nos vemos ahorita a 11:30. A los pacientes con fobia social, porque les quita la ansiedad, el miedo de pararse frente a un paciente, obviamente, si cursan con depresión. Entonces, tiene un buen efecto antidepresivo, es muy potente, ¿sí? Se utiliza cuando ya los selectivos de serotonina no fueron eficaces. Entonces, inhibe muy fuerte, de los más potentes de serotonina, más serotonina que norepinefrina. Y al mismo tiempo este es un buen inhibidor moderado de la recaptación de dopa. Entonces, la venlafaxina a dosis bajas, muchachos, es muy considerable. A dosis más elevadas este medicamento se va más a inhibir a la noradrenalina que a la serotonina. Entonces, en base a su dosis baja es más serotonina, si su paciente es más serotoninérgico y viceversa. Entonces, es muy importante
porque produce la baja, la down regulation de los receptores postsinápticos. Entonces, el uso clínico de este medicamento, la venlafaxina, se recomienda de 75 a 400 miligramos día. Obviamente, hay unas presentaciones de este medicamento de 37.5 miligramos a 75 días. Entonces, entre dosis más bajas, más serotonina. Dosis más alta, noradrenalina. Más selectiva. Obviamente, como va a estar sobre alfa-adrenérgicos, ¿sí? Hay que estar pendiente de la presión arterial. Muy, muy importante. Todos sus riesgos y sus efectos son cambios en la presión arterial, muy importantes. Hay que estarlo monitoreando. Entonces, los pacientes con depresiones leves tienden a responder a dosis bajas de venlafaxina, y ya los pacientes con depresiones más crónicas a dosis elevadas. Entonces, este evento terapéutico es muy importante en este tipo de fármaco. Es muy, muy importante. No se les olvide. Sería la venlafaxina de alguna manera, ¿sí? Sería el efecto de este tipo de medicamentos especiales de la recaptura de la serotonina y noradrenalina. Venlafaxina. La desvenlafaxina y la duloxetina son dos fármacos autorizados para el tratamiento de los pacientes depresivos con trastornos de agitación psicomotriz, procesos esquizotípicos, pacientes con tendencia al suicidio. Son buenos fármacos, son derivados de la venlafaxina. Y la duloxetina es muy bueno para el paciente que tiene problemas de alcoholismo. La venlafaxina es muy buena para el paciente con alcoholismo y que les da una sedación muy buena al paciente. Obviamente, para la depresión, pero tiene ese efecto beneficioso de nuestro paciente. Entonces, son los tres fármacos de esta clasificación. Aquí tiene usted una sinapsis noradrenérgica, donde aquí vemos pues nuestro receptor y nuestros receptores postsinápticos, básicamente. Recordando que las catecolaminas, su precursor es la tirosina. Esta sería una sinapsis, desde el punto de vista arquitectónico, que ustedes vean este proceso como tal. Y esta sería una sinapsis, básicamente, específicamente de nuestros receptores alfa-adrenérgicos para la noradrenalina. Entonces, nuestros inhibidores selectivos de noradrenalina serían específicos. Pero recuerden ustedes que hay un fármaco muy selectivo nada más para la noradrenalina, que es el inhibidor básico, la reboxetina. La reboxetina nada más va a bloquear, a la noradrenalina. Un segundito.
Muy bien, muchachos. Como siempre ando haciendo invitaciones, pero nunca son ciertas. Voy a tomar un electroencefalograma en un niño sedado en el Hospital Star Médica, a ver quién quiere ir para que vean un electroencefalograma y patología. Me van a avisar, yo les aviso. Ahí en el hospital. Muy bien, entonces estamos hablando de este grupo de fármacos que el objetivo es serotonina, noradrenalina. Estos dos van a trabajar al mismo tiempo, sus indicaciones ya las tienen ustedes. Aquí la cuestión de estos fármacos, les vuelvo a repetir, son muy buenos ansiolíticos, son muy buenos fármacos que reducen la tensión y les produce muy buen sueño a los pacientes. Entonces se utiliza en las noches, se utilizan estos fármacos. Entonces, el inhibidor selectivo de la noradrenalina, que es la rebotoxina, es exclusivamente para nuestro paciente que tiene problemas de ansiedad. Entonces, inhiben la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos. Y para la noradrenalina, la reboxetina. Es el único que se tiene en el mercado, básicamente, la reboxetina. Tiene sus indicaciones muy específicas, este fármaco que vamos a tratar. Ahí lo tenemos, ahí tenemos los receptores que les decía desde la llamada, y vean ustedes cómo entran aquí en el receptor alfa la mirtazapina, ¿sí? Entra la clonidina, porque van a antagonizar la liberación de noradrenalina, que es parte de los efectos de ansiedad de los pacientes. Entonces aquí entran en juego estos medicamentos que estamos manejando como inhibidores selectivos de la noradrenalina, tanto serotonina como noradrenalina. Vean ustedes un mecanismo de acción de estos fármacos, como actúan. Obviamente, si esto fuera una clase de farmacología, nivel más alto, una maestría, tendríamos que revisar punto por punto. Entonces, los NASA, el NASA, ahí los tiene, antagoniza selectivamente los receptores alfa-adrenérgicos, presinápticos, y esto incrementa la liberación de noradrenalina y serotonina. Los NASA también bloquean los receptores 5-HT2 y H3. Los NASA estimulan el 5-HT1A. Entonces, estos se clasifican más como noradrenérgico y selectivamente como serotonina. O sea, más de tipo noradrenérgico. Muy importante. Estos, ya les dije, el único que está clasificado como inhibidor selectivo es la mirtazapina. Mirtazapina es un fármaco nuevo. La mirtazapina. ¿Okay? Y este es un fármaco que va a inducir sedación. Se da por las noches. Es un buen antidepresivo. Este facilita muchísimo este evento que los pacientes tienen. Antagoniza muy bien los receptores prosinápticos que les dije, el H2A, el 3 y el 1. Cuando la mirtazapina, su mayor antagonismo es el 5-HT2A, es cuando tiene su efecto antidepresivo.
Este fármaco tiene muy baja incidencia en las actividades sexuales, o sea, no produce problemas sexuales. Pero fíjense bien, asociadas a las drogas. Este fármaco produce muy buena sedación, por eso se da en la noche y no en el día, ¿sí? Porque tiene su acción sobre los receptores de la histamina. Por eso produce sedación, muchachos. Y el problema de este es que aumenta de peso. Entonces, tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces, vuelvo a repetir, este fármaco tiene un efecto antidepresivo por bloqueo del 5-HT2A, tiene una actividad ansiolítica e hipnótica, nos permite reducir los síntomas de ansiedad e insomnio que el paciente tiene. Entonces, al inicio de la charla, habíamos quedado que hay pacientes que se presentan con depresión, con insomnio y todos estos problemas. Entonces, esos pacientes son característicos que lleven este fármaco. Entonces, no da efectos colaterales gastrointestinales ni urinarios el paciente como tal. ¿Sí? Entonces, el problema es que se asocia con un aumento de peso, que se lo dan en la mañana al paciente, se va a estar durmiendo en el trabajo, básicamente. Se usa, la presentación es de 15 de 30 miligramos, damos 15 miligramos por lo regular, todos los días a la misma hora. Todos los días a las 9, a las 10 o a las 11, a la misma hora. Entonces, se requiere una dosis diaria. Es muy importante ver este trabajo que estamos haciendo con este medicamento como tal. Eso sería la mirtazapina. Voy a darles una norma. Yo utilizo muchísimo, quise compartirlas. ¿Qué voy a hacer con mi paciente que tiene depresión? Que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene trastorno de pánico. ¿Qué voy a hacer con mi paciente que tiene bulimia y anorexia? ¿Qué voy a hacer con mi paciente que tiene distimia? Vean ustedes, esta es la fórmula que yo utilizo para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Ahí tienen una fórmula, inhibidores de la recaptación de serotonina y clomipramina. La clomipramina es un antidepresivo. Ya el de la serotonina, el que ustedes deciden. Para el trastorno de pánico, yo recomiendo tricíclicos y serotoninérgicos. Recuerden que no sirven para los ataques de ansiedad ni los ataques de pánico. Son tratamientos para mantener al paciente que no regrese el ataque de pánico. Los ataques de pánico, recuerden que se dan alprazolanes, azepanes, benzodiazepinas que quiten la crisis. Para la bulimia y la anorexia, tricíclicos, serotoninérgicos e IMAO. Para la bulimia y la anorexia, son pacientes de difícil tratamiento, batalla uno muchísimos para controlar esa bulimia o la anorexia de estos pacientes, ¿verdad? Estas muchachitas que van al baño todos los días. Entonces, es muy importante la combinación que se recomienda. Y la distimia, vean ustedes, serotoninérgicos y la mofetamina, que es un inhibidor de las IMAOs. Hasta ese grado tenemos que llegar a tratar pacientes. Ya cuando usamos un IMAO es porque nada es efectivo. Obviamente las consecuencias del medicamento, pues hay que estar vigilando los efectos cardiovasculares, los efectos del sistema nervioso central, muy importante en estos pacientes.
Yo he tenido un paciente en cirugía que utilizaba la moflamida y cuando yo empecé a anestesiar a mi paciente, no hay ningún problema. Pero cuando salió, muchachos, para controlarle la presión arterial, fue una descompensación de presión arterial que tuvimos que pasarlo a terapia intensiva. Entonces, sí es muy importante conocer estos efectos muy importantes. Entonces, todos los pacientes con efecto antidepresivo, ahí lo tienen. Para la depresión bipolar, ¿quién me ayuda? ¿Qué le darían a un paciente con depresión bipolar? ¿Qué le daríamos a nuestro paciente con depresión bipolar, muchachos? Un antidepresivo con un estabilizador del ánimo. Los estabilizadores del ánimo son muy importantes en los trastornos bipolares, que son los valproatos de magnesio, los valproatos de sodio, las motriginas, ¿sí? Son los tres principales fármacos que nos ayudan mucho como terapia en niños y adultos. Estos fármacos son antiepilépticos, pero son estabilizadores del ánimo porque tienen glutamato, sodio y calcio, que son los mecanismos de los cambios de ánimo o maníacos de los pacientes. Entonces, el antidepresivo, el que ustedes quieran, más un estabilizador del ánimo. En la fobia social, vean ustedes, les dije ahorita, los inhibidores selectivos de la serotonina son los más indicados. Paroxetina, sertralina, escitalopram. Reitero, no ataques. Para tratar los ataques de pánico, las fobias sociales, se dan una media hora antes una benzodiazepina para que se pueda controlar el paciente y pueda dar su charla o pararse ante el público. Para que no recaiga, pues damos un tratamiento de mantenimiento a largo plazo. El trastorno de estrés postraumático, muchachos, que es un cuadro clínico también de difícil control, vean ustedes, damos estos fármacos. La nefadoxona. Este medicamento, en los pacientes que han tenido una violación, un accidente, un estrés postraumático. La nefadoxona es un antidepresivo de acción mixta. Es antidepresivo y ansiolítico. Entonces, este medicamento inhibe la recaptación de dopa, serotonina y noradrenalina en el receptor alfa-1. Entonces, la eficacia de este antidepresivo en el estrés postraumático a una muchachita que fue recién violada y trae cuadro postraumático, se recomienda mucho la nefadoxona en vez de la serotonina. Entonces, vuelvo a repetir, una muchacha que ustedes algún día llegue a fiscalía o sea violada o algo, un accidente que traiga todo el cuadro postraumático, la nefadoxona es el medicamento de elección. ¿Por qué? Porque produce esta mejoría del paciente. Entonces, la eficacia de este medicamento, ¿ve? Porque trata los síntomas ansiosos relacionados con el estrés. Maneja el insomnio muy bueno. Tiene un bajo perfil de efectos colaterales. Si la paciente en un momento determinado por estrés quiere suicidarse y está tomando el medicamento, donde se tome todas las tabletas, no pasa nada. A diferencia de un paciente que tiene todos los diazepanes ahí,
y trae el estrés y se quiere suicidar, sí lo va a lograr. Entonces la nefadoxona es un fármaco que no presenta complicaciones en la sobredosis y no produce adicciones. Por lo tanto, es muy buena para estos pacientes. No tiene efectos colaterales, fíjense bien, en el sexo. Entonces la nefadoxona pueden utilizarlo como una dosis única, pero se recomienda, dependiendo del estrés, ¿verdad? No es lo mismo una violación que un choque, no sé. Serotoninérgicos, que causan miedos, y mouse y nefadoxona. Yo recomiendo nefadoxona inicialmente, después con serotoninérgicos y al último el mouse. Cuando tengan un paciente con estrés postraumático, acuérdense de esta normalidad que yo utilizo y que algunos autores, psiquiatras, neurólogos utilizan. Son combinaciones que dan resultados a mediano y corto plazo. En el colon irritable, muchachos, pues se recomiendan los tricíclicos de preferencia, los que ustedes quieran. Y los niños que tienen enuresis nocturna, que todavía no controlan, tricíclicos, muchachos. El mejor que sea tolerado para no tener efectos secundarios es la imipramina. Ya la imipramina, amitriptilinas, todos los demás son un poquito más potentes que los niños pediátricos. Entonces la imipramina es uno de los fármacos que mayores resultados nos ha dado. En el dolor neuropático de los pacientes diabéticos con cáncer intratable, pacientes que están en fase terminal de cáncer, que cursan con depresión, diabéticos, pues se recomienda los tricíclicos más que los serotoninérgicos. En la migraña, dolor migrañoso, ahí tienen una combinación muy buena, pero no se deben de utilizar los dos, o uno o el otro. En los niños con depresión, pero que tienen trastornos de atención y de hiperactividad, vean ustedes tricíclicos y el bupropión. Esto es muy importante. En los niños que tienen hiperactividad motora. ¿Y qué es el bupropión? El bupropión es un antidepresivo muy utilizado en Estados Unidos. Aquí en México casi no, ¿verdad? Es muy raro que el médico se aviente en un niño que utilizar el bupropión. El bupropión aquí en México lo utilizamos más para el tabaquismo. Pero en los niños con hiperactividad motora, déficit de atención, ¿verdad? Se utiliza. Entonces, su mecanismo de acción inhibe la recaptación de noradrenalina y de dopa nada más. Es muy selectivo. Y ustedes saben que la atención es por dopamina y noradrenalina, y no es serotonina. Entonces, es muy importante en la recaptación de noradrenalina y dopa. ¿Por qué? A niveles frontales, la noradrenalina y dopa que producen la atención, memoria y aprendizaje. Este fármaco, quise hacer un énfasis, y yo se los pongo a su criterio a medida que ustedes van adquiriendo experiencia. Los niños con déficit de atención y hiperactividad usan mucha anfetamina. ¿Cómo se llama la anfetamina? Ni Alzheimer. Ay, ¿cómo se llama el fármaco? Ritalin. Los niños con este fármaco utilizan mucha anfetamina cada 4 horas, cada 8, para tener un nivel. Yo pongo en la mesa de su conocimiento, muchachos, este bupropión. Porque lo mismo que hace la anfetamina, hace este antidepresivo. La anfetamina estimula la producción de dopa, estimula la producción de noradrenalina, aumentando la concentración.
no estimula producción de dopa, inhibe el receptor para que aumente la concentración del espacio sináptico de dopa y serotonina. Entonces, esto es una de las ventajas que se puede generar en pacientes contra las anfetaminas. Por lo tanto, este buprión es muy utilizado en la enfermedad de Parkinson porque utiliza muchísimo la dopamina, mejora la normalidad del movimiento. Este buprión, como les decía, se ha destacado en el tratamiento del tabaquismo, porque bloquea la dopa a niveles del núcleo accumbens como sistema de placer. A medida que toma el buprión, el paciente que fuma va desensibilizando el aspecto conductual para que el señor no fuma tanto y vaya disminuyendo la cantidad de fumar. Entonces, como es un buen ansiolítico de la adrenalina, se trata muy bien los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico también. Entonces, muy importante. Esa sería la fórmula. En el tabaquismo, les decía el buprión, que acabo de decirles, básicamente. La reboxetina, que es el inhibidor selectivo, muchachos, de la noradrenalina, nada más, ¿sí? Tiene muy buena respuesta, porque es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. No tiene efecto sobre otros receptores. Tiene muy bajo potencial de interacción. Entonces, es uno de los fármacos, muchachos, que yo les recomiendo a ustedes, que no lo usen, para que el paciente que es antisocial se aísla, mejora muchísimo el funcionamiento social del paciente. No ocasiona sedación, enlentecimiento motor, ¿sí? Muy importante. Y algo básico, en los pacientes que tienen problemas de retención urinaria, ¿sí? Los pacientes que tienen presiones bajas, es muy buen fármaco porque ayuda al paciente que tiene un problema prostático a mejorar su flujo urinario. No tiene efectos cardíacos, ¿sí? Y puede mejorar muchísimo su estado de ansiedad en problemas depresivos. No es indicativo para la adicción de este paciente. ¿Ok? Porque le produciría al paciente más síndrome de abstinencia y empeoraría el cuadro clínico de un síndrome de abstinencia. Para el tabaquismo, me permití presentarles a ustedes esta vareniciclina. Este fármaco, junto con el buprión, muchachos, es un fármaco y su uso terapéutico es para el tratamiento del tabaquismo. Entonces, la vareniciclina, su mecanismo de acción, vean ustedes, agonista parcial de los receptores nicotínicos. Entonces, es un buen fármaco junto con el buprión para los pacientes que tienen depresión y fuman como chacuacos. Es increíble, pero hay pacientes que fuman una cajetilla o dos diariamente. Es increíble. Todos estos pacientes hay que darles antidepresivos, más aparte estos antagonistas. Y si ustedes alguna vez quieren tratar pacientes dentro de la psicoterapia para que dejen el tabaquismo y el alcoholismo, estos son dos fármacos esenciales, muy buenos para el tratamiento del tabaquismo.
Para el autismo, muchachos, con depresión, serotoninérgico. Las mujeres que antes de que llegue su menstruación y empiezan con cambios emocionales y alimentarios, los serotoninérgicos. Trastornos de la personalidad selectivos de la serotonina y MAO, borderline, cluster, personalidades múltiples, personalidades esquizoides, los IMAO, que cursan con depresión, no con esquizofrenia. Abuso de alcohol, los selectivos para serotonina. Por eso les decía ahorita de la reboxetina, que no se puede dar en estos pacientes, porque cuando el paciente deja de tomar alcohol, viene la abstinencia. Y la reboxetina puede aumentar el cuadro clínico, causar más daños que beneficios. Esto sería la forma en donde una guía que les quise facilitar a ustedes. En el abuso de la cocaína, nuestros pacientes, vean ustedes la combinación que utilizamos. En la eyaculación precoz, me refería al muchachito que va a la farmacia y le dan un antidepresivo, entonces le dan sertralinas, paroxetinas y el paciente siente que es millonario, ¿verdad? Y va a ser feliz a su pareja. ¿Por qué? Porque retarda la eyaculación precoz. Así que los pacientes con disfunción sexual como la eyaculación precoz están indicados sus fármacos. Y obviamente, cuando un paciente toma un antidepresivo, hay disfunciones sexuales a las cuales me estaba refiriendo. Entonces, cuando tenemos un problema secundario, entonces damos estos tres tipos. ¿Y qué hacemos con el fármaco que está causando la depresión? No lo suspendemos. Damos estos medicamentos que son antidepresivos y lo vamos sustituyendo a medida que vamos introduciendo el otro fármaco. Díganme ustedes quién no ha tenido una fatiga crónica como estudiantes profesionales de secundaria. Todo mundo. Fatiga crónica, que al día siguiente no quieren hacer nada. Buprión, muchachos. Es un fármaco que sirve para que ustedes como estudiantes den el ancho. Si sienten que todo el mundo en la escuela y andan cansados, es muy recomendable utilizar este fármaco porque mejora la dopa, acuérdense, les da atención y les da noradrenalina que les da el estado de aprendizaje y memoria. Les mejora muchísimo el rendimiento escolar a ustedes, el buprión. Siempre me preguntan, el doctor, ¿qué hago para mi memoria? ¿Tomo ácido glutámico? No, yo siempre administro este fármaco en pacientes, estudiantes, profesionales de universidad, ejecutivos que empiezan a tener depresión y problemas en casa, en trabajo, les damos este medicamento. Mejoran muchísimo su sueño, su actividad ejecutiva y su actividad sexual. Preguntas. Es una guía que quise presentárselas a ustedes, ¿verdad? Y para el tratamiento del insomnio, muchachos, pues aquí tenemos los que mirtazapina, trazodona, mirtazapina, nefazodona y la nifedipina. Son fármacos sedativos. Ay, perdón. Son fármacos que mejoran muchísimo la ansiedad, la ansiólisis, producen relajación y el paciente puede dormir. Obviamente, aclarando que son efectos a mediano y corto plazo. Tienen que aclarar siempre que todos los antidepresivos no son de acción inmediata. Todos los que he mencionado.
Independientemente de sus beneficios, todos van a actuar a largo plazo. Recordándoles que van a estimular los factores tróficos en el hipocampo y cortezas prefrontales. Recordándoles que estos antidepresivos van a mejorar muchísimo la plasticidad neuronal a largo plazo. Son fármacos de los pocos que producen neurogenes. Entonces el antidepresivo, por su factor trófico, es un buen fármaco para el paciente que lo va a tomar y puede durar un año tomándolo y ya después de los 6 meses consideramos que el paciente, muchachos, ya mejoró sus factores tróficos, ya mejoró muchísimo. ¿Ok? Entonces los antidepresivos pues tienen indicaciones específicas muy importantes. Entonces, yo ahí les puse una combinación muy importante. Pero voy a darles a ustedes lo que el DMS y las clasificaciones nos piden. Los antidepresivos tricíclicos, muchachos, están indicados para la depresión mayor, el obsesivo compulsivo, las crisis de angustia, con o sin agorafobia, en el famoso TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, en el dolor crónico, muchachos, y la enuresis primaria. Los ICRS están indicados en la depresión, todos van a ser en la depresión, en las crisis de angustias, en las fobias sociales, en las bulimias y en el estrés postraumático. Los selectivos de serotonina, que son las venlafaxinas, duloxetinas, en la depresión mayor nada más. Los IMAO, en las disquimias, las fobias de difícil control, pero la depresión atípica, disquímica. La mirtazapina que les dije que son los NASA, ansiedad e insomnio. Estas serían las indicaciones específicas para estos pacientes. Recordándoles muy importantemente que los antidepresivos tricíclicos no se llevan con el alcohol, no se llevan con otro IMAO, no se llevan con la cimetidina, con el omeprazol. Los selectivos de serotonina, muchachos, no se llevan con los IMAO, muchas veces con el litio. Cuidado con el litio. No se llevan muchas veces con estos fármacos. Todos los antidepresivos tienen un síndrome que se llama síndrome de descontinuación por antidepresivos. Y todos tienen un síndrome serotoninérgico. Son cuadros clínicos que hay que tratarlos en el hospital. Entonces, muy importante estos procesos que les acabo de mencionar. Pregunta de examen. Si un paciente que está haciendo su medicamento y está recibiendo todo este proceso, ¿por qué creen que va a caer un paciente otra vez en depresión? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué un paciente va a caer? ¿Por qué caería un paciente otra vez en depresión a pesar de toda la terapia que estamos dando? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguna comentario?
Porque tal vez, como mencioné ahorita, no fue constante en el tratamiento y dejó de tomar tal vez. No escuché, yo conocí mucho. Celeste, por favor, nuevamente, fueras tan amable. Porque, como mencionaba, pues, ahorita que posiblemente el paciente no toma el medicamento progresivo, sino que algunas veces lo toma. Ok, te entendí. ¿Alguna otra opinión, joven? Así como el adicto va a recaer, ¿verdad? El paciente con depresión les va a volver a dar la crisis. ¿Pero por qué creen? ¿Qué fue lo que falló? Por un mal diagnóstico. Buena observación. A lo mejor tu depresión no es mayor, ¿me entiendes? No se los tomó como debería también. 3, Puede ser otro por la metabolización, doctor. 4, Bien. La dosis. bien, 5, Un medicamento incorrecto, o sea que pudo haber sido otro y le dieron uno que a lo mejor era muy bajo para él. o sea, un mal diagnóstico. Excelente. Por una mala distribución del medicamento. Ok. ¿Y cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo se van a dar cuenta, muchachos? Porque va a presentar de nuevo los síntomas. No, Nora. No va a presentar los síntomas. No vamos a ver avances en su proceso que tenía que presentarse favorable. No. El paciente va a caer en depresión nuevamente, pero ya no te va a dar todos los datos. ¿Sí me explico? Entonces, bien, me gustó sus respuestas, estamos de acuerdo. Cuando un paciente está en tratamiento, lleva 1 año, lleva 2, y hay que decidir si le vamos a quitar el medicamento o si le vamos a dejar toda la. Aquí la pregunta es, si mi paciente va a durar tomando toda la vida el antidepresivo o nada más mientras desaparece la depresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tocar 3 principios que ustedes deben de conocer. Primero, recuerden que un antidepresivo es un fármaco que tiene una acción a mediano y corto plazo. Después de ese tiempo, hay que esperarnos 6 meses para empezar a ver los primeros datos de que toda la sintomatología que les acabo de decir, toda la sintomatología que les mencioné, ¿okay?, que son muy importantes los síntomas de tristeza, enojo, lentitud, ansiedad, agitación. Todos estos datos que el paciente está manifestando, tenemos que esperarnos 6 meses para mejorar los datos somáticos mientras ustedes trabajan los datos psicológicos. Por eso la psicoterapia es muy importante para que el medicamento trabaje el aspecto somático y ustedes el aspecto psicológico. Yo me he encontrado con pacientes en psicoterapia que ven ustedes, y es una crítica que yo me hago, una crítica para. Yo recibo un paciente, depresión, etcétera, psicótica, mayor, y lo que pasa. ¿Y por qué dejó al psicólogo? Pues es que no me gusta. Fíjense bien la respuesta. ¿Y por qué no te gusta? Pues es que nada más se pone a platicar. Pero cada vez que voy, pues no me dice nada, nada más me pone a platicar y nada más me pone
así como me siento, todo eso. Son las respuestas del paciente. Si yo voy a tratar, muchachos, el aspecto farmacológico, ustedes deben tratar el aspecto psicoterapéutico. Ustedes deben de ser especialistas en psicoterapia y no ser psicólogos. Eso es muy importante. Entonces, la psicoterapia para mí es muy importante que el paciente cuando llega es muy diferente que diga, no, mi psicólogo me tiene al TAS, he mejorado mucho con él, me he sentido mucho mejor con él. Por eso, uno de los fracasos, muchachos, de que un paciente vuelva a caer son los dos aspectos. O es el médico o son ustedes. Ya me expliqué. Así de sencillo. O soy yo, que no le di el medicamento adecuado, la dosis adecuada, no le informé al paciente, muchachos, no le tomé el tiempo preciso al paciente porque tenía otro paciente ahí atrás. Entonces, el mejor éxito para que un paciente tenga una buena respuesta es la información, el tiempo correcto al paciente. El diagnóstico correcto del paciente. Si médicamente yo veo que el paciente no mejora con su psicoterapia y usted no ve mejora con el medicamento, entonces tenemos un problema de diagnóstico. Antes de pensar si se toma o no se toma el medicamento. ¿De hecho? Y que ustedes, como yo, como profesionales, cumplamos esa expectativa de conocimiento de tipo farmacológico. Tenemos que conocer lo que ustedes vieron en el tema de depresión mayor, esos cambios neurológicos, esas proteínas, esos CREBs, que ustedes estén enterados que lo que van a hablar están modificando muchos aspectos. El tercer fenómeno, por qué un paciente no mejora, muchachos, se le llaman respuestas idiopáticas o atípicas. Es un fenómeno que nosotros encontramos en el paciente no responde y nos damos cuenta que después de 13, 4 semanas que empezamos al tratamiento, lo volvemos a evaluar con un electroencefalograma, con pruebas y continúa con los datos, ese paciente no responde al antidepresivo. Y lo que tenemos que hacer es utilizar el mejor antidepresivo, que es el litio. El litio es muy importante como un mecanismo de respuesta en nuestros pacientes. A ver, alguien toca. Un segundito. Un segundito. Muy bien. Entonces les decía, muchachos, que parte del proceso hay respuestas atípicas. El litio es un fármaco muy importante en el as debajo de la manga. Y yo se los quiero compartir. El as que nosotros los médicos tenemos debajo de la manga, cuando vemos que el paciente no mejora, damos litio. El litio es un buen antidepresivo, muchachos, que les va a mejorar
todo este cuadro. Así como la clozapina es el salvamento de todos los antipsicóticos, el litio es un buen fármaco antidepresivo con esas propiedades, es un buen fármaco antisuicida, es un buen fármaco antiansiedad, no estabilizador del ánimo. Pero el litio tiene un problema que se llama precisamente concentraciones tóxicas. Entonces, cuando utilicemos litio, que se van a encontrar que traigan pacientes con suicidio, litio, ese paciente obligatoriamente debe traer concentraciones normales. Y se deben hacer chequeos sanguíneos frecuentes. Porque si anda bajo de litio o alto de litio, nuestro paciente tampoco va a mejorar. El otro mecanismo por qué un paciente no responde a una depresión son factores hepáticos, mal metabolismo del fármaco. No se les olviden estos aspectos del paciente. Entonces el fármaco entra, entonces algo sucede con su fármaco. ¿Yo? Ya revisando dosis, todo lo que me platicaron es correcto, pero el metabolismo hepático es un proceso muy importante. Entonces, el tratamiento de un paciente, cuando no tiene una buena respuesta, también, fíjense bien, cuando hay antecedentes en la familia de depresión. Entonces, ese paciente tiene la posibilidad de mejorar, pero tiene la posibilidad de recaer. Cuando hay antecedentes en la familia de depresión, ese es un dato que no pueden olvidar. Ustedes no deben de olvidar eso y no tomarlo como un antecedente en el caso de la depresión. Son factores muy importantes que se tienen que buscar, que se tienen que evaluar en el transcurso del proceso. Entonces, se aconseja, muchachos, para ustedes, no descontinuar los antidepresivos de una forma brusca. Obliguen al paciente a entender esto. No le platiquen. Obliguen al paciente. Señor, tiene usted problema, no me hace nada. Me lo voy a quitar. No lo tome. Haga esto. Orienten. ¿Me expliqué? Orienten a la mamá. Si la mamá es responsable de eso. O el joven. Orienten al joven. No pueden suspender los antidepresivos de una forma abrupta. No puede, es importante. Si no, eso va a repercutir en su psicoterapia y no en mi tratamiento. ¿Ya me expliqué? Muy importante. Entonces, si no hay otra cosa pendiente, vamos a dejar la charla hasta el día de hoy. ¿Cuándo vamos a tener su examen, jóvenes? Jefa, ¿De cuál materia? de psicofisiología. Mm, De psicofarmacología les voy a encargar un trabajo, ¿ok? Miércoles, jueves y viernes.